Conociendo al Dios que adoramos. El estudio bíblico semanal. Con el pastor Pepe Vaz. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Vaz TV. Este podcast es presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana, en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red, www.comuniondevida.org. Hola, bienvenidos a un episodio más de Conociendo al Dios que adoramos. Esto es un estudio bíblico que se lleva a cabo todos los miércoles y sale a través de todas las redes sociales de Pepe Vaz TV. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de Pepe Vaz TV, disponible en YouTube, Facebook, Instagram y en todas las plataformas de audio y video de Spotify y Apple Podcasts. Solamente tiene que apretar la campanita y suscribirse para que estés al tanto de todo el contenido que estamos poniendo a través de las redes sociales, que incluye este estudio bíblico los miércoles, pero los martes y jueves tenemos Pastor Pepe desde el púlpito y los viernes tenemos notas sueltas. Así que tenemos mucho contenido que queremos compartir con ustedes. Queremos crear una comunidad de personas que escuchen, que estén hambrientas y sedientas por la palabra de Dios y que este sea el vehículo para que Dios pueda usar para llegarse a sus vidas. La semana pasada compartimos la primera parte del estudio bíblico, la importancia de la palabra de Dios, y tratamos el tema de por qué debemos tener los creyentes una disciplina diaria con respecto a la lectura de la palabra de Dios. Y decíamos que a través de la lectura de la palabra de Dios podemos ver manifiesto el poder y la fuerza de las obras de Dios. Podemos tener sustento y vigor como creyentes, fortaleza. Podemos crecer en la fe. Podemos conocer más a Cristo. Podemos profundizar en nuestra relación con Dios, que es tan importante. A través de la lectura diaria, Dios nos revela las verdades que necesitamos como hijos y nos motiva hacia la madurez espiritual. Pues bien, hoy día, en esta segunda parte de este tópico de la importancia de la palabra de Dios en nosotros, eso es parte del tema de las disciplinas espirituales que vamos a estar tratando durante los próximos meses, de miércoles en miércoles. Y recuérdense que este estudio bíblico lo compartimos, lo grabamos tal y como lo hacemos en nuestra congregación. Esta semana lo vamos a hacer aparte porque tuvimos problemas técnicos y no pudimos grabarlo directamente de la reunión. Así que por eso que lo estoy grabando aparte de la congregación. Pero hoy día vamos a comenzar con el tema de la palabra de Dios, cómo nos invita la palabra de Dios a que experimentemos su poder de nosotros. Y lo primero que queremos tratar es que en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, este pasaje nos está diciendo para qué es útil la palabra de Dios y cuál es el fin, cuál es el objetivo final de la palabra de Dios en nosotros. Y el objetivo final es ser enseñados, ser redarguidos, ser corregidos, ser instruidos en justicia, y lo que busca es la preparación del creyente para toda buena obra. Eso no ocurre así de la nada, por osmosis. Eso ocurre mediante ciertas disciplinas. La disciplina de la palabra, de la lectura de la palabra de Dios, nos permite y nos equipa a familiarizarnos con la palabra,
a conocer el carácter de Dios, a conocer quién Dios es. Amén, de que el Espíritu Santo nos inspira, nos revela, nos abre el libro para que nosotros alcancemos la madurez espiritual. También la palabra de Dios nos invita a llevar a cabo 4 cosas fundamentales. Y la primera es la lectura sistemática y diariamente. A través de la lectura sistemática y diaria, nosotros vamos a alcanzar el crecimiento espiritual. La lectura sistemática y diaria desarrolla una mente enfocada en los consejos prácticos de Dios. En otras palabras, nosotros estamos leyendo las escrituras, estamos creciendo espiritualmente, pero al mismo tiempo estamos entendiendo qué es lo que Dios me quiere hablar a mí, qué es lo que Dios me quiere decir a mí con respecto a ciertos temas, ciertas situaciones y demás. Dios tiene un interés en tomar nuestras vidas, formarlas y usarlas para su gloria y honra. Y eso ocurre en la medida que nosotros permanecemos en la palabra. También la segunda cosa, el segundo aspecto fundamental por el cual la palabra de Dios nos lleva es el estudio, el considerar la palabra de Dios aún más a fondo. El estudio de la Biblia aumenta la comprensión de lo que Dios espera de nosotros, amén, de ponerlo en práctica. Así que es importante que estudiemos, no solamente la leamos, sino que estudiemos las escrituras. ¿En qué consiste estudiar la escritura? La palabra se estudia examinando profundamente los pasajes bíblicos e investigarlos. Personalmente, cuando yo estoy leyendo las escrituras, yo me estoy constantemente haciendo preguntas, haciéndole preguntas al texto. ¿Qué es lo que está hablando el texto? ¿A quién se está dirigiendo el texto? ¿Por qué lo está diciendo? Y entonces, ¿qué me está diciendo el texto acerca de Dios? ¿Qué me está diciendo el texto acerca de mí? ¿Qué es lo que el texto me está enseñando para que yo obedezca? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarme? Son preguntas que yo constantemente tengo que hacer mientras estoy leyendo las escrituras, porque si no se vuelve una lectura cotidiana como si estuvieras leyendo una novela, y la Biblia no es un libro común y corriente. Así que es importante que consideremos los pasajes bíblicos y los investiguemos, los estudiemos minuciosamente para que entonces esos pasajes bíblicos Dios le podamos sacar el tema, el mensaje que Dios nos quiere hablar a nosotros, y de esa manera nosotros alcanzamos la madurez espiritual. La tercera cosa, aspecto fundamental que la palabra de Dios nos invita es hacia la meditación. Y la meditación tiene que ver con el pensar, el reflexionar en las escrituras, considerarlas en nuestra mente una y otra vez. En otras palabras, cuando consideramos la palabra de Dios, pensamos en ella, reflexionamos en ella. Me viene a la mente un pasaje, un texto muy conocido que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Hace muchos años yo vengo escuchando ese versículo. Sin embargo, no fue hasta hace un poco más de 20 años que yo estaba en Perú, específicamente en la ciudad de Talara, Perú, que como que Dios me habló directamente a través de ese versículo. Y el versículo dice así: porque Dios que ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él alumbró en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y yo me puse a meditar en ese versículo porque a simple vista parecía que yo lo entendía, pero la magnitud de la envergadura de lo que ese versículo quería decir, pues yo no lo tenía muy claro hasta ese entonces. Dice que Dios ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y en Génesis
dice que la tierra estaba desordenada y vacía y todo estaba en tinieblas. Y dijo luz, y dijo Dios, sea la luz, y fue hecha la luz. Así que él ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y entonces, luego dice, él resplandeció en nuestros corazones. O sea, esa misma luz con la que Dios al principio dijo, sea la luz, y fue hecha la luz, esa luz resplandeció en nuestros corazones a través de aquel que es la luz del mundo. Que el que a mí viene no vivirá más en tiniebla, mas tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Así que Cristo, al venir a nuestras vidas, a nosotros recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, su luz nos alumbró. Y ahora dice Él alumbró en nuestros corazones para el conocimiento de la gloria de Dios, ¿verdad? Para dar a conocer el conocimiento de la gloria de Dios. El conocimiento de la gloria de Dios lo podemos ver cuando pensamos en la gloria de Dios. Lo tenemos que poner en un contexto. El hombre cayó, fue separado de Dios. Romanos 3:23, todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Fuimos destituidos del poder ver a Dios en toda su majestuosidad, en todo su esplendor, en toda su gloria por el pecado. Pero aquí dice que Dios ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él alumbró nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. O sea, al Jesucristo venir a nuestras vidas, alumbrar nuestros corazones, ocurre algo, que podemos ser iluminados con el conocimiento de la gloria de Dios. Esa misma gloria de Dios de la cual fuimos destituidos por causa del pecado. Ahora en Cristo Jesús hemos sido alumbrados para ese conocimiento. Dice, para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y en aquel entonces yo no sabía lo que la palabra faz significaba hasta que lo busqué. Y es el rostro de Cristo. En otras palabras, está hablando de una unión en el Espíritu a través de Jesucristo, que Jesucristo, camino, verdad y vida, es el mediador de un nuevo pacto, es aquel a través del cual nosotros podemos tener acceso a Dios y entonces nosotros podemos conocer a Dios, podemos conocer su gloria, somos iluminados y es a través del rostro de Cristo. Hay un himno que dice, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz de tu rostro, Jesús. Eso es tan increíble. En Hebreos nos habla de poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Estamos hablando, entonces, fíjense toda esa reflexión en ese versículo, todo lo que llevó a cabo. Eso cambió, revolucionó mi vida, revolucionó en el buen sentido de la palabra, claramente, pero revolucionó mi vida al punto de que en los momentos más difíciles, donde en realidad yo estaba con un pie afuera y con un pie adentro, ¿verdad? A punto de renegar mi fe por 20,000 cosas que yo estuve envuelto. Ese versículo me recordó la realidad de Cristo, el propósito redentor de Cristo Jesús, por el cual el Padre envió a su Hijo por ti y por mí, por nuestros pecados. Y fíjate que lo que estoy haciendo aquí parece que estoy predicando, ¿verdad que sí? Pero no, estoy modelando la reflexión sobre un versículo. Y obviamente, pues, hay mucho más en ese meditar y estudiar la escritura, ¿verdad? Tú estás masticando la palabra de Dios para sacarle todos los nutrientes y así aprovechar y así que Dios te hable a través de la palabra.
ocurre que mientras estamos pensando y reflexionando en las escrituras, las estamos considerando en nuestra mente una y otra vez. O sea, no es solamente leerla una vez, la estamos leyendo porque Dios, quien ordenó. ¿Quién ordenó? Dios. ¿Qué hizo Dios? Él ordenó. ¿Cómo Dios ordenó? Porque Él es soberano, Él tiene autoridad, Él es, eh, eh, Él es preeminente. Estamos hablando de un Dios que tiene poder. Todo eso, lo que esa frase significa. Que de las tinieblas resplandeciese la luz. O sea, que en medio de las tinieblas la luz brillase. Y así consecutivamente. Y eso es, el se considerar requiere, demanda que repetamos, que una y otra vez en distintas velocidades, en distintos tonos de voz, la palabra de Dios, para que entonces podemos captar cada palabra. Y lo que va a ocurrir como resultado es la transformación de nuestros pensamientos. Nuestra transformación, aquella que dice Romanos 12:2, que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, eso ocurre solamente a través de la palabra de Dios. Muy bien, el cuarto aspecto fundamental a lo cual la palabra de Dios nos invita es a la memorización de las escrituras. ¿Cómo nos ayuda? La memorización de las escrituras nos ayuda a sembrar profundamente la palabra en nuestros corazones. En otras palabras, cuando tú te disciplinas memorizando las escrituras, ya está en tu mente y está en tu corazón. Y tú puedes estar manejando tu automóvil pensando en ese pasaje que tú memorizaste. Y llega un momento que cobra vida porque estás en ese estado de meditación en la palabra y profundizar en la palabra y considerarla. Pero eso ocurre cuando tú te memorizas las escrituras, se hace tan y tan fácil poder estar meditando en lo que el texto, lo que la palabra nos quiere hablar. Y ahí el Espíritu Santo, ahí en ese momento de silencio, en esa expectativa en el Espíritu, de escuchar la voz del Espíritu Santo hablándome a través del texto. Es como que las palabras de la página impresa brotan, saltan y te hablan directamente. Esa es la eficacia de la palabra. Lo segundo que ocurre cuando memorizamos las escrituras es que las podemos aplicar a nuestra vida diaria. O sea, las tenemos en nuestra mente, las tenemos en nuestros corazones y podemos ponerla por obra, podemos llevarla a cabo. Podemos, lo que dice en Santiago, de ser hacedores de la palabra y no oidores meramente. Tercero, la memorización de las escrituras nos permite aconsejar a otras personas. Cuando de repente estamos en una reunión o algún amigo, algún familiar nos pide un consejo y nosotros estamos preparados, llenos de la palabra de Dios, podemos aconsejar a otras personas, podemos darles consejos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y eso es sumamente importante, porque cualquiera puede dar consejería. Y hoy día hay muchas certificaciones seculares de consejería, pero el consejo bíblico, el consejo de Dios, lo que Dios nos quiere decir, es tan importante, es lo más importante para nuestras vidas. Y nosotros seremos capaces de aconsejar a otros o refutar las mentiras de cualquier persona que sea hostil al evangelio o que quiera venir con alguna herejía, con alguna falsa doctrina. Tú puedes entonces refutarlo con la palabra directamente cuando tú memorizas las escrituras. ¿Qué debemos entonces hacer con la palabra de Dios? La palabra hay que escudriñarla. La palabra de Dios nos dice, escudriñad las escrituras. Y de esa manera podemos disfrutar de sus beneficios, en los beneficios de la búsqueda de la palabra de Dios. ¿Cómo nos beneficia la palabra?
Número uno, podemos reconocer el plan redentor y salvador de Dios. Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Podemos entender que entonces, a pesar de nuestro pecado, Dios tiene un plan redentor y por medio de su Hijo Jesucristo. Y ese plan redentor existe, fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios en su previo conocimiento, Él sabía la condición del hombre, sabía los límites del hombre y sabía que el hombre podía caer. Pero Dios se propuso en sí mismo que a través de Cristo Jesús haya redención para nuestras vidas. Juan 3:16, ese todos lo conocemos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo y amando al mundo envió a su Hijo. Y la condición es que para que todo aquel que cree, para que todo aquel que en él creyere, en el Hijo, no se pierda. Así que ahí está el aspecto de la fe. Dios envía a su Hijo con un plan específico para pagar por el precio del pecado de toda la humanidad, y con eso se establece la plataforma de nuestra salvación y nuestra relación con Dios restaurada. Pero el prerequisito para nosotros poder recibir el beneficio de ese plan de Dios es la fe. En nosotros creer que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario es suficiente y es eficiente sobre mi vida y cobra efectividad en mi vida, y por lo tanto hay una necesidad imperiosa de arrepentimiento, y eso lo hace el Espíritu Santo, que pone el sentir, el afecto hacia Dios. Luego, en ese reconocimiento del plan redentor y salvador de Dios está el anhelo de Dios para su iglesia. Podemos entender cuál es el plan de Dios para su iglesia. Hay quienes dicen que la iglesia es un movimiento. Hay quienes dicen que la iglesia es una institución. Hay quienes dicen que la iglesia es un edificio. Hay quienes dicen que la iglesia es un grupo, solamente un grupo de personas. Pero, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo y cuyo fundamento también es Cristo, porque Cristo, sobre esa verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y en Cristo Jesús la iglesia está fundamentada. Y entonces, pero el propósito de Dios, el anhelo de Dios, lo que Dios desea para su iglesia es santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso lo dice en Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27. La palabra nos beneficia en nuestra transformación a la imagen de Dios. ¿Cuándo es que nosotros comenzamos a experimentar la transformación de nuestras vidas? Cuando somos traspasados de las tinieblas a la luz admirable por el mensaje y la acción salvadora de Jesús en la cruz. Ahí comenzamos a tener un cambio o transformación que el mismo Espíritu Santo comienza en nuestras vidas y hace en conjunto con la palabra. El Espíritu obra a través de la palabra y por eso es transformadora. Si no, la Biblia fuese un libro más. Pero lo que ocurre aquí es que ese libro es la palabra inerrante, infalible de Dios, inspirada por Dios, y entonces, en base a eso, podemos experimentar la eficacia de la palabra. La palabra de Dios alumbra en todas las áreas escondidas de nuestras vidas, las expone a la luz, porque la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La palabra nos beneficia en la transformación a la imagen de Dios. Somos nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Está en aquello del vestirnos de nuevo hombre.
¿verdad? El quitarnos el viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, Efesios 4:24. Está aquello de caminar en el espíritu y no en la carne, lo dice en Romanos capítulo 8. Está aquello de lo que tiene que ver con la transformación en la renovación de nuestra mente. Nuestra mente se va renovando a la luz de la palabra de Dios, Romanos 12, versículos 1 y 2. Y llevando fruto, el fruto del Espíritu en nosotros, en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 22. ¿Qué condiciones tienen que darse para que nuestra transformación ocurra? Tenemos que dejar a Dios hacer su voluntad en nosotros y su palabra y su espíritu comienzan a hacer su parte. En otras palabras, tiene que haber una rendición total a la voluntad de Dios, que su voluntad sea hecha en nosotros. Y entonces su palabra y su espíritu comienzan a obrar en nosotros. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más aguda que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Esa es la eficacia de la palabra de Dios. ¿Cuál es la meta final que Dios desea para nosotros, sus hijos? El fin último que Dios quiere para nosotros, sus hijos, es que seamos como Jesús. Caminemos, actuemos, hablemos e imitemos a Jesús. Romanos 8:29 dice que sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. De manera que hemos sido llamados para llevar la imagen de Cristo en nosotros y ser sus imitadores. La palabra de Dios nos beneficia también en la guianza hacia las decisiones de la vida. Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿De qué dos cosas nos habla la Biblia con respecto al hombre? La Biblia nos habla de una voluntad general de Dios para el hombre. Nos habla en su voluntad general, nos habla del matrimonio, las finanzas, el amor de Dios, entre muchas otras cosas. Y habla de una voluntad personal y específica de parte de Dios. O sea, primero habla de la voluntad general de Dios para el hombre en el manejo de nuestro matrimonio, de nuestra vida aquí en la tierra. Eso tiene que ver con la ética también. Pero está también la voluntad personal y específica de parte de Dios hacia nosotros. Y por último, la palabra de Dios nos beneficia en que nuestra fe crece. ¿De qué dos cosas nos habla la Biblia con respecto al hombre? Dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Así que, ¿en qué manera nos habla la Biblia con respecto al hombre? Primero dice que podemos conocer la naturaleza del corazón de Dios. Podemos conocer el atributo de Dios. Podemos conocer quién es Dios, cómo es siente, qué le agrada a Dios, qué le desagrada a Dios. Y luego podemos conocer la fuerza de la misericordia de Dios. Sabemos quién es Dios y que nosotros no en nada nos podemos asemejar a Dios en nuestra condición caída. Pero podemos saber que Dios es un Dios personal, lleno de gracia, lleno de misericordia. La gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Es la manera en que Dios se extiende hacia nosotros sin nosotros merecerlo. Y la palabra correcta decir es el favor inmerecido de Dios. No hay otra manera de describirlo, sino que todo lo que nosotros podemos disfrutar aquí es reconocer que es por la gracia, por ese favor que no nos merecemos, porque lo que nosotros nos merecemos es la muerte y el infierno por causa del pecado,
pero Dios extendió su gracia en revelarse a nosotros por medio de Jesucristo, y eso es la gracia de Dios. Y poner su Santo Espíritu en nosotros y redarguyéndonos y corrigiéndonos y recordándonos las Escrituras y trayéndonos, encarrilándonos otra vez más para alinearnos con Dios de vuelta. Pero entonces, la fuerza de la misericordia de Dios, el conocer que ese Dios que es todo soberano, todo preeminente y todo supremo, Él es misericordioso, Él es accesible, Él nos ama, Él realmente, Él nos perdona y Él puede perdonar todos tus pecados y Él realmente, Él es el objeto de toda nuestra alabanza, toda nuestra devoción. Ese es el Dios a quien adoramos y ese es el Dios a quien queremos conocer cada vez más. El único y verdadero Dios. Así que con esto concluye este capítulo de la importancia de la palabra de Dios. Quisiera una vez más darle las gracias al doctor y pastor Eric Delgado del Ministerio Cristiano Discipulado Intencional en Gainesville, Georgia, por habernos autorizado a utilizar este material de discipulado intencional para los estudios bíblicos presenciales, pero también para extenderlo públicamente a través de este podcast. Si usted quiere más información de cómo acceder a este material, usted puede descargar este material gratuitamente. El doctor Delgado no cobra por este material. Nosotros tampoco cobramos por este material. Esto es gratuito para todo el que lo quiera. Usted lo que tiene que hacer es visitar la página www.discipulado11-1.com. Pues bien, esto ha sido el estudio de hoy. Nos veremos en la próxima semana en otro Conociendo al Dios que adoramos. Dios te bendiga. Este podcast fue presentado por Comunión de Vida Iglesia Hispana en la ciudad de Cornelius, Carolina del Norte. Visita nuestro sitio en la red www.comuniondevida.org. Este ha sido el podcast de Conociendo al Dios que adoramos, el estudio bíblico semanal. Este podcast se sostiene mediante las donaciones voluntarias de nuestros oyentes. Te invitamos a que te suscribas en todas las plataformas disponibles y que nos sigas en las redes sociales a través de Pepe Bass TV.